Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es jueves 30 de marzo del 2023, hace un día espléndido, son las 3:12 de la tarde ahora mismo y vamos a dar la vuelta por los exteriores y después accederemos al interior del estadio. Hoy no me da tiempo a más porque después me tengo que ir a montar el trono, así que venga, vamos a aprovechar para ver los avances del día de hoy. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Ya estamos viendo ahí a la grúa trabajar en las cerchas del fondo sur. Estarán trabajando con la cesta y en esta esquina parece todo bastante tranquilito. Yo creo que ya van a comenzar a recoger poco a poco y a preparar el partido. Ya sabéis, domingo a las 4:15 y de momento veo que ha desaparecido de aquí una visera, así que la habrán subido, ya solo les queda otra aquí preparada. De todas maneras ahora lo veremos mucho mejor. Zona de tabiques, también esos nexos como hablábamos ayer, que las lamas van a llevar una separación increíble. Mirad, aquí por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5 y no sé, hay 6, unas 5 o 6 lamas en esa guía, así que en esa parte ya sabéis que habrá una separación bastante grande. Lo que os comentaba, ya solo queda esta visera. Eso sí, tienen aquí un montón de tuberías, mirad, de color azulito, pero un montón. Algunas tienen incluso un poquito de polvo, veis esas del fondo, pero las otras están nuevas. Camión grúa, plataformas elevadoras, ahí están hormigonando, también sacando tierra, porque está ahí la cinta transportadora y el contenedor. Y por aquí más sacos y contenedores llenos que se tienen que llevar. Eso sí, la tierra ya ha desaparecido. Veis que ya no queda nada de tierra, que ahí veíamos algunos montones el otro día. El rodillo para limpiar. Y es que es lo que os digo, que dentro de poco ya van a comenzar a preparar todo para el partido. Mañana veremos recogida a tope y ya el sábado estará todo listo, porque el domingo, como os comento, el partido es bastante pronto, es a las 4:15 y tiene que estar todo listo. Mirad lo que se lleva la grúa torre, piezas de andamio, las va a bajar y las dejará en el suelo. Mirad aquí qué bien se ve, ya os digo que van a bajar esas piezas y las van a dejar. Y desde esta zona, desde Plaza de Lima, se ve espectacular cómo va el avance y la colocación de esas viseras. Casi que la que queda aquí en el suelo casi que llenaría todo el lateral oeste. Veremos ahora desde una imagen más frontal. Vemos también desde esta zona la grúa del fondo norte, que parece que está trabajando también con la cesta, y aprovechamos a ver cómo en esta zona tienen un andamio, imagino que será para los trabajos de la visera. Más andamios con plataformas montados en la viga corona, y mientras vamos bajando nos encontramos con que ya han colocado toda la chapa, esa chapa que están poniendo en la zona de la viga museo, y ya sí que no se ve nada del pladur. La plataforma sigue estando aquí, que no la han quitado, ni han retirado casetas ni nada. Seguramente en verano traigan más casetas porque contratan a más trabajadores. La visera que tienen que subir, y seguimos con la vuelta. Mirad ya cómo se ven, lo que os digo, las viseras y esta esquina. Esta es la última visera que han subido, apenas se ve desde la calle y faltaría otra más, que es la que tienen abajo, y yo creo que incluso una más aún para completar todo este lateral oeste, toda esta fachada principal del estadio Santiago Bernabéu.
Y ahora mismo les tenemos colocando más lamas en esa esquina de la Torre C, en el caparazón, en esa primera fila o última, según lo contéis. Yo creo que es la primera, pues ahí están subiendo una lama más. Hoy sí que tenemos bastante movimiento en esta parte del lateral oeste. Comienzan a llevarse los contenedores llenos de residuos, de basura, de cartones, para poder reciclar. Se los llevan fuera de la obra y también comienzan a traer esos baños, los toy, esos baños portátiles que todavía tienen que seguir colocando porque hay en zonas del estadio donde todavía no están hechos los baños, así que utilizan estos baños temporales y transportables. También vemos los trabajos en las guías inferiores. Mirad cómo antes estaba todo lleno de blanquito y solo falta esta guía. Poco a poco van trabajando en esas marcas para poder poner los nexos. Veremos cuánta separación llevan estas guías, si son la misma que llevan en la esquina de la Torre B, que ya habéis visto que las lamas tendrán bastante separación. Fachada principal al completo, ahí tenemos la prueba. Todavía sigue estando y no han vuelto a poner más. Y por aquí no sabemos si están tapando. Sí que es cierto que en algunas zonas se ve el pladur, pero en otras no, porque las lamas ya están muy juntitas. Hoy están trabajando en esta zona de las guías inferiores. Veis que están pintando, están echando ahí un producto para quitar lo blanco. Ahí le vemos con la brocha cómo van tapando la pintura blanca con ese producto gris, y es justo al lado de la puerta 0. Por aquí tenemos otra plataforma elevadora que lo que han hecho es tapar ese tabique y han echado el mortero y ahora todo el color es gris. Ya no se aprecian los tabiques, así que poquito a poco van completando trabajos en esta zona del lateral oeste. Por cierto, aquí falta una unión entre las guías. Más imágenes de esta última visera que han subido. Como veis, ya no está ni enganchada con la grúa ni nada, está ya perfectamente anclada. Siguen trabajando en esa zona porque hay un trabajador y tiene algunas eslingas colocadas que se las irán quitando poco a poco. Por cierto, antes de que se me olvide, muchísimas felicidades a Mr. Raulite, a Pedro por su cumpleaños. Felicidades, guapetón. Bueno, continuamos la vuelta. Esto sigue protegido con los plásticos, aunque yo creo que se han llevado una pieza, ¿no? Antes había más por aquí. Vale, no, está ahí escondida, sigue estando. El caso es que se ha roto el plástico porque se ve ahí un poco lo rojo de la pieza. Seguimos viendo el lateral oeste, por aquí todavía no han puesto la chapa, solo en esa zona de ahí, pero en el resto del lateral no. Están trabajando con la plataforma elevadora en la zona de las tuberías. Ahí lo veis, esas tuberías azules, y avanzaremos hacia esa Torre C de Campeones, que ya habéis visto que están colocando lamas en la tarde de hoy, y según las van colocando le van retirando ese plástico de protección. Estas son las nuevas que han colocado. Ahí le falta un cacho de plástico y estas son las que han puesto, y yo creo que ahí se quedarán, que no seguirán avanzando. Veremos si tienen más lamas o si ya no tienen más. Por cierto, este sector lo podrían tapar, ¿no? Porque no creo que metan material por ahí. Lateral oeste al completo, y mirad el polvo. Madre mía. Pues parece que la grúa no está trabajando en el interior, que está fuera.
Ahí les dejamos con las lamas y ahora mismo no veo dónde viene tanto polvo. Están metiendo con el camión grúa material al interior por a través de este sector que está ahí abierto, que no han puesto el tabique. Lo mismo están limpiando y por eso se ha levantado el polvo. Ya han colocado las lamas. Ahí acaban de soltar las eslingas y parece que ya se bajan. Mirad cómo se nota que aquí es como que hay un hueco bastante grande. Una diferencia bastante amplia. Por aquí vienen como muy juntitas y justo al llegar a esa es como que hay mucha diferencia. No sé si está bien puesta la lama, tienen que retocarla, pero veis el gran hueco y ya viene de ahí. Como que se va abriendo bastante. Y aquí hay un montón de tierra. Mirad el pica pica. Van a picar ahí. Bueno, por eso hay tanto polvo. Y ahí está el rodillo de la limpieza. Van a picar, a ver si ahora nos asomamos por alguna zona y lo podemos ver mejor. Pero comienza el pica pica a hacer de las suyas. Más imágenes de estas últimas lamas que han colocado. Creo que desde aquí podéis apreciar bastante bien la separación que va ganando el estadio según nos vamos aproximando al lateral oeste. Veremos las siguientes que pongan cuánta separación tienen, porque será aún mayor. Por aquí todo igual, las lonas siguen estando, el material. Y esto es lo que más va cambiando, que van trayendo maquinaria y llevándose maquinaria. Ahora he perdido de vista al pica pica. Mirad, ahí va el pica pica. De momento no suena, así que no ha comenzado a picar. Lateral oeste visto, les dejamos ahí colocando las lamas. No sé si la van a pegar más, porque están trabajando en esa zona. Quizás no sea esa la separación que lleve y la tienen que juntar más, porque veis que están ahí con las cuerdas. Mañana, cuando volvamos a dar la vuelta, veremos cómo se ha quedado. Caparazón de la Torre C, esquina de la Torre C. Y aquí tenemos algunas tuberías rojas. La grúa que ya os he dicho que no está trabajando. Y donde sí que está en esta zona con la plataforma elevadora. Aquí tienen algunas piezas y las de forma semicircular las tienen al fondo, y ahí veis que está el pica pica. No sé si va a picar toda esta zona, que era donde estaba antes. Bueno, no, la grúa estaba más para acá, ¿no? La grúa realmente estaba en esta zona, yo creo. Ya no lo recuerdo bien. Lo cierto es que ahí está el pica pica y que dentro de nada va a comenzar la acción. Están trabajando en toda esta estructura, pero no podemos ver el suelo porque tienen puestas esas vallas. Aún así están con la plataforma elevadora y sigue todo protegido con esos plásticos negros. En el fondo norte no tiene pinta de que hayan comenzado a poner las orejetas. Veis que no han empezado aún, pero sí que están con la limpieza de los baños. Fondo norte se levanta un montón de aire, de viento. Espero que el audio se escuche bien. Aquí están trabajando. También vemos movimiento en estas zonas interiores. Veis ahí las tuberías azules, un trabajador. Por aquí también avanzan los tabiques, otra plataforma elevadora. Y si seguimos avanzando por Rafael Salgado, nos encontramos con movimiento de lamas. Más imágenes de los trabajos. No sé si lo podéis ver bien. Están ahí como enroscando en esa zona. Toy. Las orejetas en las costillas del Clásic Bernabéu aún no las han colocado. Veis ahí los tabiques interiores y la taquilla de incidencias.
y el movimiento de lamas, esa lama que acaba de dejar ahí la grúa torre. No sé de dónde habrá salido. Todas estas estanterías, eso sí, están vacías. Incluso han quitado de la valla alguna estantería y creo que esa lama la van a poner ahí. A ver si no me caigo. Sí, la lama la van a poner en la estantería. Ahí lo estáis viendo. Por otro lado, estanterías vacías, camión grúa metiendo material al interior. Y aquí en esta esquina de la torre D, más estanterías vacías y contenedores llenos de basura, de residuos que se tienen que llevar. Ya han dejado la lama ahí en esa estantería. Trabajos en zonas interiores, ahí tenemos la puerta 41. No sé si van a coger más lamas. Qué misterio, ¿eh? Y bueno, también tenemos ahí trabajos en esa parte de arriba, todo lleno de andamios en esta esquina. Sabéis que estos días están trabajando bastante por esa parte. Y aquí está lo de las lamas. Seguimos avanzando, esquina de la torre de 14ª. Ahí lleva eso la grúa torre. Dejamos el fondo norte, esquina de la torre de 14ª, y comenzaremos a caminar por Padre Damián para ver los avances en el lateral este. Voy a hacer un parón aquí para entrar al tour, que si no se me caduca la entrada, y luego retomamos aquí la vuelta. Ahí tienen una barandilla preparada para colocarla en la pasarela de servicio. Accedemos al interior y sorprendentemente ya han pintado las líneas del terreno de juego. Pensé que lo harían mañana o incluso el sábado, pero ya las han pintado. Y no sé por qué, pero da la sensación como que aquí hace como unas montañas. No sé, será un engaño de la vista. A ver, vamos a hacerle un poco de zoom. No es como que está ahí un poco más levantado, como si estuviese el terreno irregular. A lo mejor es una sensación mía, pero mirad qué bien, qué bonito queda ya todo pintado con las líneas del terreno de juego. Ahora mismo le está dando el sol en esa zona, son las 4, así que más o menos podéis calcular a la zona que le va a dar el sol el domingo, el día del partido. A las 4:15 empieza y sufriría la esquina del lateral este con el fondo norte, la grada baja, primera grada baja también del fondo norte de la mitad hasta la zona de la portería, y el primer anfiteatro del fondo norte hasta la zona de la portería, y le pillaría un poquito también al segundo. Ahora veremos el lateral este, pero al resto del campo le da sombra, para que lo tengáis en cuenta. Por cierto, duda resuelta, llegará esta esquina para el Valladolid, ya están de nuevo colocando los asientos y parece ser que no van a quitar esas barandillas, solo las de este lado han quitado, las otras siguen estando. Y ahí tenéis los asientos como lo están colocando, y yo creo que terminan. Eso la verdad es que es bastante rápido. Por lo demás, puestas las lonas, ahí van avanzando con los andamios, los trabajos, las columnas, las 4 puestas en el cuarto anfiteatro. Faltan otras 4 por poner, y las cerchas ya guardadas en ese parking del fondo norte, las 6. Como habéis visto antes en los exteriores, no estaba trabajando la grúa. De hecho, desde aquí se puede ver como la grúa no está trabajando. No me extrañaría nada que la desmonten y se la lleven hasta la semana que viene, hasta el lunes. Por otro lado, por aquí sí que siguen avanzando. Tenemos estos trabajos ahí, a ver cuándo terminan. Y en cuanto a las cerchas del fondo sur, sí que está la cesta trabajando, ahí lo veis, como sé que me lo vais a preguntar. De hecho está la cesta y también hay gente por este otro lado, ahí
eso sí, sin cesta, aunque tendrán la línea de vida puesta. Aprovecho para enseñaros cómo van con las lonas. Han puesto una más. Ayer teníamos 3, pues hoy hay 4. No llegan todavía a la mitad del fondo, pero van avanzando poco a poco. En cuanto a las columnas, pues tenemos esta de aquí, y al igual que en el fondo norte tenemos las 4 puestas. Faltarían otras 4. Esta zona no sé qué van a hacer de aquí al partido, porque veis que todavía no están puestas las vallas, no están terminadas, y tenemos esto momentáneamente, temporalmente. No sé si les va a dar tiempo a terminar y colocar todo. Han puesto los plásticos ahora donde los anfiteatros, no han puesto las lonas. Ahí hay un camión grúa metiendo material. También tenemos más lonas y vamos a ver cómo avanzan con esta grada que están ahí. Van a poner ahora mismo otra zanca. No, es la que quitaron. Tenemos 2, 3, 4, pero no estaba puesta esta. A ver si os lo puedo enseñar. ¿Dónde está mi dedo? Aquí. Esta de aquí no estaba puesta, estaba una más aquí. Así que tenemos 4 y van a poner una quinta ahora mismo en esta grada de aquí. Ahí lo estáis viendo. Zona del palco, y estoy un poco preocupada por saber qué van a hacer con las vallas, las barandillas del segundo anfiteatro. Estamos a jueves por la tarde y el partido es el domingo por la mañana. Imagino que les dará tiempo. Por cierto, mirad dónde están trabajando. Ahí les tenemos en esta parte de aquí, poniendo esa malla de protección. Y pasamos al lateral oeste, que no lo hemos visto en el día de hoy. En el primer anfiteatro sí que están colocadas las lonas. Vamos a ver los avances de ese palco, de los palcos VIP del segundo anfiteatro, que avanzan muy bien. Ya incluso están poniendo los cristales, esas ventanas, y ya solo quedaría decorarlos, ponerlos bonitos por el interior, poner los muebles y demás. Yo creo que para el partido del Chelsea sí que van a llegar. Para el del Villarreal tengo mis dudas, pero para el del Chelsea será un buen estreno. Cuantos más palcos, más dinero, ya sabéis. De todas maneras, las entradas tampoco es que sean muy económicas. La más barata son 170 euros para el partido de Champions de cuartos aquí en el Santiago Bernabéu. La ida, la vuelta, ya sabéis, es en Stamford Bridge. Y se repite lo mismo que en Anfield. Habrá sorteo para los socios. Se han superado las solicitudes, así que tendrán que hacer sorteo. Yo en Stamford Bridge ya os dije que no iba a ir si no salían anunciantes, y no ha salido ningún patrocinador, así que no iré al partido. Ahí veis la plataforma elevadora, zona del Sky Bar, en la cual siguen trabajando poco a poco, aunque no se diferencian avances notables. Eso sí, ya se ven desde aquí las viseras. Esta es la última que han colocado. Desde el interior ya se aprecia bastante bien. Y ya han puesto la zanca, bueno, la están colocando, la tienen ahí cogida con las eslingas, así que tendríamos 2, 4, 5 puestas. Una más. Grada abatible bajada. Y van a bajar esto, o lo están subiendo. Es que parece que no hay nada, pero sí que hay como unos cristales colocados, esas barandillas. Lo que pasa es que son tan transparentes que apenas se ven. Pero bueno, ahí están puestos. Ahí lo estáis viendo. Imágenes del césped. Es cierto que tiene buena pinta, pero cuando hay que juzgarlo es después del partido, a ver si resiste. Ahora tiene una prueba de fuego. Primero el Valladolid este domingo a las 4:15, semana siguiente, el sábado, el Villarreal, y el día 12 el Chelsea. Son 3 partidos en muy poquitos días, y esa es la prueba de fuego que tiene este césped, el cuarto, aquí en el Santiago Bernabéu. Hay que saber si va a resistir
todo el ritmo de los partidos. En el mes de abril además hay bastantes partidos, esperemos que aguante el tirón. Y mirad ahí cómo van colocando los asientos en esta grada, esquina norte, esquina del fondo norte con el lateral oeste, y ahora os iré informando más sobre cómo avanza el sol y a qué zonas va a afectar. A esta zona del lateral oeste le da tímidamente también el sol, sector 126 impares y 126 pares. A la zona VIP, la que está delante del palco, también le da de pleno, y al lateral este no. El lateral este no sufrirá el sol, así que aquí tenéis claramente a las 4:15 la zona de sol. Luego evidentemente el sol se va moviendo y irá afectando a algunas zonas más y a otras menos, pero al principio del partido esta es la zona que se verá afectada por el sol. Vamos a ver el lateral este. Aquí tenéis los andamios, cómo trabajan en toda esa estructura, que hasta que no retiren los andamios no veremos claramente lo que han hecho durante estos días de parón por selecciones. Ahí continúan saliendo chispas, ampliación de grada, estructura de la torre D. Mirad cómo van avanzando, y esta parte sigue tapada con estos plásticos negros. Han debido de subir la pieza roja que tenían ayer ahí, lonas puestas, y no vemos tampoco lo que han estado haciendo con la demolición de las antiguas cabinas de prensa. Ahí vemos los asientos de los tiros de cámara, y esas vallas son las que están colocadas, pero mirad, aquí se ve claramente cómo han demolido toda esa zona y ahora mismo está lo que podríamos decir hueca. Continúan los trabajos en las cabinas nuevas, las cabinas que han estrenado hace poquito, y tenemos trabajos en la cubierta. Ojo, que no me quiero hacer ilusiones, que pone la chapa, no me quiero hacer ilusiones. De todas maneras, si van a empezar por aquí no me afecta nada, pero bueno, ya están poniendo ahí los andamios. Esperemos que sea para la cubierta y la pongan pronto, porque madre mía, qué sufrimiento. Y creo que han desmontado los andamios que teníamos ahí donde las viseras. Continúan estando estos de aquí, eso sí. Más material para arriba. Imágenes del césped. Y han montado este andamio justo en el centro del lateral oeste. No sé si tiene algo que ver como para empezar con las lonas en este lateral. Sí que es cierto que hay movimientos. Así que lo mismo, comienzan pronto a colocar las lonas en este lateral oeste. Y estos son los avances del interior, así que retomamos la vuelta. Se me olvidaban los trabajos en la nueva gradita. Mirad toda la gente que hay en la nueva grada. Y atención que la operación cubierta se acelera. Mírales, qué guapetones. Visto el interior, volvemos al punto donde nos habíamos quedado de la vuelta. Estamos, recordad, en Padre Damián, viendo el lateral este, ya sin ningún plástico de protección. Bueno, queda alguno, pero muy mínimo. Quedará un 1% o 2% por retirar. Ya veis, quedan aquí 4 lamas sin retirar ese plástico, y todo este sector que lo irán quitando poco a poco. De hecho, están trabajando con la plataforma elevadora que
Como he visto hay una barandilla cuando he ido a entrar al tour, yo creo que estarán colocando esa barandilla en la pasarela de servicio. Todo eso lo veréis el domingo por la tarde cuando os suba el vídeo. Ahí van con otra barandilla, porque seguramente el domingo por la tarde os suba el vídeo de los avances en el interior, porque al ser el partido pronto yo creo que me da tiempo. A eso de las 8 o 9 os podría subir ese vídeo. Bueno, lo dicho, ahí van con otra barandilla. Visto el Torreón Norte, avanzamos hacia la parte central. Aquí podéis ver mucho mejor el tramo que queda por quitar de pegatinas, de esos plásticos de protección y todo este sector. Y hay algunas en la parte de arriba, pero muy poquitas. El grosso está ya retirado y siguen colocando esas barandillas para las pasarelas de servicio, tanto en la parte inferior como en esa parte del medio. No creo que queden muchas por poner. Aquí les tenemos con las barandillas, como os comento. Los agujeros continúan y aquí han subido algo. Parece aislante o pladur, ya no lo veo bien desde aquí. Si alguien lo sabe, que me lo deje en los comentarios. Desde aquí es de donde mejor se ve lo que queda de plástico de protección. Han puesto una orejeta en esa parte del nuevo edificio. Ahora miraré si han colocado alguna más, porque me está dando justo el sol y no veo bien. También tenemos gente en esta plataforma formada por andamios, más trabajos en esta parte de aquí, y es que están colocando ya esas primeras piezas para después poner los nexos. Tiene pinta de que en las próximas semanas vamos a ver avances y quizás coloquen más lamas. Por aquí ya también tienen hechos en las guías verticales los agujeritos para poner las piezas y después los nexos, así que esto va avanzando viento en popa. No sé si han traído estas piezas o se las van a llevar, pero son piezas de unión entre las guías verticales y el nuevo edificio. Parece que las van a descargar y aquí van a poner otra orejeta. Mirad la pedazo de pieza que tienen ahí. Esta hace unos días estaba abajo. No sé muy bien qué pinta ahí, yo creo que la tienen acopiada, pero que no será su lugar definitivo. O quizás sí. Han montado también en esta zona un andamio. Imagino que será para pintar toda esa parte de blanco. Ahí están trabajando con otra plataforma elevadora y aquí los trabajos para poner las piezas y después los nexos que os comento. Poco a poco ya no veremos nada de este nuevo edificio. Se irá tapando todo, absolutamente todo. Mirad cómo avanzan, ¿eh? Qué increíble. Vamos al Torreón Sur. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero ya no está aquí la visera. A ver si se la han llevado o la han subido. La habrán subido. Seguimos viendo toda esta zona. Mirad todos los plásticos de protección que han retirado ya en este Torreón Sur, que bien se va viendo cómo brillan las lamas. Y según vayan quitando más plásticos, más va a quedar de espectacular esta parte de aquí. Por cierto, en esta zona también tenemos un montón de trabajadores y la verdad es que tengo muchísimas ganas de que retiren ya todos los plásticos de protección para ver brillar esta parte, que de momento es mi favorita de todo el estadio. Y el lateral este va ganando. Mirad esto, es que es enorme. Es lo que el sábado estaba en el suelo y es como que tiene ahí un apoyo. Mirad. ¿Esto cómo se va a quedar aquí? Quedaría muy raro, ¿no? Como que ocupa mucho sitio. ¿Vosotros qué pensáis? Es que es tremendamente grande, ¿eh? Ahí están poniendo la otra orejeta. Fíjate. Esto ocupa un espacio descomunal.
Aquí retiran más plásticos de protección. A ver mañana cuando pasemos cómo han avanzado, porque yo creo que van a pegar un buen avance. Más imágenes de esto que han colocado ahí y que parece que se va a quedar. No me digáis que no parece raro. Veremos cómo va evolucionando la cosa. Torreón Sur, avanzamos hacia la Torre A, pero antes vamos a asomarnos aquí a ver qué nos encontramos. Han despejado todo esto que estaba lleno de tuberías y mirad esto. Uy. Esto es lo que veíamos ayer, ¿no? Ahí lo tienen. Y ahí están las cajas que las han movido. Las escaleras mecánicas, ojalá estén en funcionamiento pronto. Lateral este visto, esquina de la Torre A. La grúa continúa trabajando y avanzamos hacia el fondo sur. Más tabiques, parece que van a trabajar también en esa zona. Hay al fondo una plataforma elevadora que están saltando chispas. Y mirad esto, es lo nuevo que han abierto, es nuevo, a ver cuánto dura. Parece que es una pastelería, cafetería. En este sitio tardan más en reformarlo, ese local, que en cerrarlo. Durante toda la obra, aquí en el Bernabéu, anda que no he visto pasar negocios por ese local. Mirad esta imagen, cómo se les ve ahí colocando las orejetas. Las piezas blancas, lateral este, qué espectáculo, ya como va brillando poco a poco, Torre A, y avanzamos hacia el fondo sur. Más tuberías por aquí. Oye, ¿no os habéis dado cuenta? Pero a lo mejor sí, y soy yo la única que no se ha dado cuenta, pero ha desaparecido la farola. ¿Os acordáis la farola temporal que pusieron aquí de prueba? Pues adiós farola. La farola ha durado entre poco y nada, Ahí las orejetas del fondo sur, y en el día de hoy tiene pinta de que no han colocado más lamas. Esquina de la Torre A, veis que no está por ningún sitio la farola, así que el domingo si venís no la busquéis porque ahora mismo no está. Lamas por ahí, grúa, y seguimos avanzando por este fondo sur, ya la última parte de nuestro recorrido. Ya habéis visto ahí las imágenes del interior, pero quiero acabar ahí en la esquina de la Torre B porque quiero saber qué están haciendo en la parte de abajo. Ya os enseñé ayer que habían colocado las orejetas, estas dos que faltaban. Ya os digo que no han avanzado con las lamas, también falta la que quitaron, que no la han vuelto a poner. Y ahora que me estoy fijando, si veis esta esquinita pequeña, ese enganche, no lo tienen todas. Esta lo tiene, por ejemplo, esta parte también, pero en esta zona no lo vemos, el enganche. ¿Veis? Y aquí tampoco. Imagino que lo tendrán que colocar. Mirad, están en esta zona trabajando. Parece que están colocando pernos en esos agujeros. Va a pasar un autobús, quito el zoom. El autobús de todos los días. Volvemos al zoom. Ya os digo que están colocando ahí pernos donde los nexos, estos. Y visto esto, terminamos aquí la vuelta. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido. Como siempre, dejadme ahí abajo en los comentarios todo lo que queráis. No olvidéis de darle al me gusta y de suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos que voy subiendo. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.